Tendremos, y estamos en el proceso de admisión de todos esos honorables participantes, esos amigos, colegas, estudiantes que nos acompañarán, repito, en esta gala académica digital. Cumplido, acéptalo. Porfa, Jesús, dame. Hay un auto. Estamos en Me el fue proceso de la admisión de electricidad, todos déjenlo colgado. los participantes. Vamos a dejar que ingresen pues todos. Están solicitando, en espera, para dar entonces formalmente inicio a esta gala académica digital. Bueno, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y siempre nos alegra que gracias a la tecnología nos podamos conectar desde diferentes partes del país, desde Portuguesa, Cojedes, hasta Barquisimeto, Guatire, Valle de la Pascua, Guárico, desde Punto Fijo hasta Falcón, tierra natal, y estoy seguro pues, de diferentes partes del país, de Caracas, Puerto Ordaz, Valencia, Bolívar. De verdad que eso siempre nos entusiasma, Carabobo, que nos podamos conectar gracias a la tecnología y gracias también a la disposición de cada uno de ustedes. Bueno, bien, vamos a dar inicio formal a esta gala académica del día de hoy, un evento patrocinado por el Diplomado en Derecho Procesal Digital y Prácticas Jurídicas Digitales, una iniciativa del Escritorio Jurídico Tamayo y Tamayo y de la Academia Corpo Juris, avalado por la Universidad de Florida, un aval internacional. Damos formalmente la bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos su participación, agradecemos su disposición al aprendizaje y a seguir conectados. Y vale resaltar una conexión de valor,
en estos tiempos donde hay mucha conexión digital, tenemos que empezar a valorar las verdaderas conexiones de valor, las que nos generan siempre un mejor resultado para cada una de nuestras experiencias profesionales, experiencias personales. Y bueno, esta es una gala académica digital que tiene como finalidad dotar una vez más o resaltar la importancia una vez más de lo que es la digitalización de la justicia. Y nosotros, los abogados como operadores de justicia, no podemos ser indiferentes o no podemos simplemente subestimar, como lamentablemente se ha hecho cada vez que existen cambios sustanciales en nuestra sociedad, subestimamos esos cambios y al final nos damos cuenta de que ese cambio es inevitable e incluso es progresivo. De ahí la importancia de este tipo de eventos, de crear la inquietud académica, de crear realmente lo que es el espíritu de aprendizaje por cosas nuevas, pero que lo nuevo o lo novedoso siempre va a implicar un proceso también de cambio personal de nuestra mentalidad, de manera que puede ser la falta de disposición o simplemente nuestros parámetros y nuestra ética, ¿verdad? Pueden ser un obstáculo para el aprendizaje. Por eso es que este tipo de eventos, vuelvo e insisto, conscientemente promueve esa inquietud por el aprendizaje. Y no es cosa, no es cosa menor lo que vamos a abordar en la noche de hoy, en la tarde noche de hoy. Por eso hemos tenido unos ponentes de lujo y con una característica bien propia, que es que son dos personas que nos acompañarán de diferentes sexos, de equidistantes edades, pero que tienen algo en común, que es la pasión por el derecho, que tienen algo en común, que es el amor por el derecho, que tienen algo en común, que es la academia, la pasión y el amor por la academia, promover procesos de aprendizajes. Por eso nos acompañan hoy el doctor José Luis Tamayo y la doctora Belisa Petit. Sería un gustado de mi parte hacerle una presentación al doctor José Luis Tamayo, porque entre otras cosas es muy bien conocido por este público, pero además es bien conocido por el país y además es un abogado venezolano reconocido internacionalmente. Por eso creo que el principal atributo que podemos resaltar del doctor José Luis Tamayo es que es un maestro, es que es un profesor, es que es un apasionado de la educación y por supuesto de impartir los conocimientos en lo que ha sido desde los 17 años un amor y un gran tesoro como es el derecho, la profesión de la abogacía. El doctor José Luis Tamayo, además de ser abogado, además de ser un gran maestro, profesor, siempre va un paso adelante en esos procesos de transformación que nos trae la sociedad a nuestra profesión de abogado. Por eso no es casual de que en 1999 su primera obra escrita fue precisamente sobre un tema muy novedoso que ya implicaba o ya hablaba de lo que era la tecnología y lo que eran los medios de comunicación, que hablaba de lo que era la intervención de las comunicaciones a través de los teléfonos. Sí, ha sido un visionario en este trabajo de investigación y lo que ha sido, lo que para seguramente muchos penalistas para ese momento decían, no, hombre, pero ¿qué tanto, cuántas personas le pueden intervenir el teléfono? ¿Qué tanto nos puede interesar eso si
no todo el mundo tiene teléfono. Les llegamos ya, no pasaron muchos años y ya incluso para eh, eh, encuestas públicas, ya para el año 2006, Huawei, por ejemplo, era la principal promotora de que todos en Venezuela tuvieran teléfono y ya era muy común de que los procesos judiciales traían implícitamente algo sobre los teléfonos. Así ha pasado y ahorita en el 2018 lo ha publicado o ha actualizado estos conocimientos en México, y hoy el doctor José Luis Tamayo también es muy estudioso de lo que son las pruebas digitales, que hoy son una realidad y hoy cada vez más están presentes en todos los juicios que podamos abordar como profesionales del derecho. Entonces, con estas palabras, estas humildes palabras, yo quiero resaltar algo, que la virtualidad no nos quite la cortesía y sobre todo el honor de poder aplaudir a maestros como el doctor José Luis Tamayo. Por eso, para darle la bienvenida al doctor José Luis Tamayo, quiero que todos abran su micrófono y demos aplausos, que se escuchen realmente los aplausos para el doctor José Luis Tamayo. Por favor. Bienvenido, doctor José Luis Tamayo, a esta su gala académica. Buenas noches para todos. En primer lugar, muchas gracias, Omar de Dios, por esa presentación. Gracias. Voy a estar en compañía de Belisa Petit. Conozco a Belisa desde que era estudiante. Nos conocimos en Coro, Estado Falcón. Yo creo que todavía no se había graduado. Y desde ahí yo le puse el ojo a Belisa y yo pienso que ella iba a llegar muy lejos, como efectivamente ha llegado, y yo la felicito. Y por eso esta alianza que tenemos hoy por hoy entre el escritorio jurídico Tamayo Tamayo y Corpo Juris con Belisa Petit, de verdad que es para mí muy satisfactorio. Le voy a hacer una anécdota rapidita. Cuando yo empecé a estudiar Derecho Digital en el 2020, finalicé ya prácticamente cuando empezaba la pandemia, y empecé a pensar en todos estos proyectos que se podían venir con este asunto de lo digital, porque ya desde la época de la pandemia eso empezó a potencializarse con las primeras audiencias virtuales que tuvieron que hacerse, que nadie estaba preparado para eso, o muy pocos países en realidad. Hacer audiencias a través de Zoom, a través de Google Meet o a través de cualquier otra plataforma era casi impensable. Pero bueno, a eso nos llevó la pandemia y como a todos, muchos decidimos incursionar en otros aspectos y por supuesto siempre amante del derecho y apasionado por el estudio y la docencia, lógicamente que el derecho digital era el camino porque era lo que viene, lo que está y lo que venía. Entonces recuerdo que en septiembre del año 2020, a la primera persona que yo llamé para comentarle que yo tenía un proyecto de derecho digital, de formación de abogado, fue a Belisa Petit. Yo todavía, Belisa, guardo por ahí el mensaje, lo revisé en estos días que estamos próximos a este webinar, y para mí, de verdad, es muchísimo placer y un gran honor estar contigo esta noche en compañía de Omar de Dios, y de verdad que agradezco muchísimo la alta audiencia que estamos teniendo hasta el momento. Y bueno, yo con esto quiero darle la palabra a Belisa para que también dé su introducción y su presentación. Muchísimas gracias a Corpo Juris y al escritorio jurídico Tamayo Tamayo por esta alianza tan importante que estamos generando desde el día, bueno, ya no desde el día de hoy, ya tiene tiempo y bueno, materializará, si Dios quiere, en el diplomado próximo a iniciarse el 25 de septiembre del 2023. Adelante, Belisa. Bueno, antes de darle la palabra a Belisa Petit, a la doctora Belisa Petit, yo quisiera una vez más agradecer la participación de ya más de 100 personas en este momento.
una vez más la bienvenida a esta gala, este webinar, esta gala académica digital, y hacer la presentación, como es debido, a la doctora Belisa Petit. La doctora Belisa Petit, tal y como ya lo manifestaba el doctor José Luis Tamayo, también es una gran apasionada por el derecho y por lo que es la academia. Ha sido también una inquieta por lo que es el derecho digital desde que surgió la pandemia, y como bien lo decía el doctor, se vieron o nos vimos en la necesidad de admitir o de promover este tipo de espacios digitales, ¿no? Entonces, la doctora Belisa Petit es abogada, está de Falcón, Universidad de Falcón, es especialista Project Manager de transformación digital legal, certificada por el grupo español, y también de la Universidad Austral de Argentina. La doctora Belisa Petit, promotora también del Legal Tech en Venezuela. También se dedica al derecho mercantil, específicamente en la promoción y asesoramiento del emprendimiento. Bueno, es la fundadora de Corpo Juris como agencia de transformación digital para abogados y bufetes. Doctora Belisa Petit, bienvenida, y también para ella le pido un fuerte aplauso, que podamos abrir todos los micrófonos para darle un fuerte aplauso. En vivo. Gracias, gracias de verdad. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, bienvenida. Gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos los que están acá conectados. Estoy emocionada desde que arrancamos esta sesión, porque el ver a tantos que ya estamos en este camino para nosotros es uno de los grandes logros, porque cuando iniciamos este camino eso era lo complejo y lo difícil, que cómo hacer que muchos se suban a este carro de la transformación digital, cómo hacer que muchos pues creamos en esto, y sobre todo creemos, ¿no? Porque hay que crear, hay mucho por crear, hay mucho por hacer, hay mucho por construir, y de verdad que me conmueve y me emociona muchísimo que haya tanta receptividad por estos temas, cuando hace nada, muchos lo sabemos, el doctor José Luis lo sabe, Omar lo sabe, muchos sabemos la resistencia al cambio que había, el tener esto como que, bueno, eso será en otro lado, eso será allá en Europa o en España, donde tú estudiaste, pero tener esa realidad que en Venezuela no lo veíamos. Hoy es un sueño hecho realidad poder trabajar con usted, poder estar en sus oficinas, poder estar donde usted por tantos años trabajó en su escritorio. Para mí eso es un sueño, ¿no? Conocernos aquel día en Falcón, donde tan solo era un estudiante, donde estaba allí en un evento para pasarle el café, porque esa era mi función, estar allí para pasarle el café. Y que hoy podamos compartir ideas, conversar sobre estos temas, trabajar juntos, crear juntos y construir juntos un espacio de formación. Para mí de verdad es un sueño hecho realidad, y quiero con esto decirle a todos los que están aquí que bueno, sí se puede hacer las cosas que vemos difícil de hacer, y una de esas cosas que vemos difícil y que vemos imposible y que vemos lejanas en Venezuela y en el sector legal es la posibilidad de transformarnos digitalmente, es la posibilidad de tener un sistema de justicia que sea digital, un sistema de justicia que sea de avanzada.
un sistema de justicia donde se respeten garantías, donde se respeten derechos, donde podamos mirar todo esto que nosotros enseñamos sobre expedientes electrónicos, pruebas electrónicas, audiencias telemáticas. Y sí, nosotros sabemos todo lo complejo y todo lo difícil que será, sobre todo en las condiciones actuales, que todos queremos que cambien, pero no es a pesar de, sino precisamente por. Y justamente, precisamente por todo lo que vivimos es que estamos acá, la Academia Corpojuris, estamos acá promoviendo, impulsando transformación digital en el sector legal, y estamos acá mirando y juntándonos con quienes también estén inquietos por lograr todo esto. Y bueno, uno de ellos son ustedes, escritores jurídicos Tamayo, que vuelvo y lo digo, para mí es un sueño hecho realidad poder estar con ustedes, trabajar con ustedes, y que hoy podamos traer al país este diplomado de Derecho Procesal Digital de la mano de ustedes y conocer de usted, además hoy tenerlo aquí en vivo para hablar y conocer todo lo que usted nos puede explicar y enseñar sobre pruebas electrónicas. Así que de verdad, ya, gracias por compartir todo lo que saben, gracias por llevarnos a donde nos lleva, que es por el camino pues, del aprendizaje y de la transformación. De verdad, muchísimas gracias a todos también por montarse en este carro y por decidir aprender sobre esto que vamos a aprender hoy. Gracias, Belisa. Gracias a ti. Doctora Belisa y doctor José Luis, aprovechando esa referencia, digamos, histórica, ese devenir, ese nacimiento, esa relación amistosa, profesional, de admiración, que acaban ustedes de hacer similitud o señalar. Quisiera que resaltaran en este momento la alianza, no solamente porque ya tenemos ese devenir, cómo es que nace ese estudiante, ese profesor que visionó y que dijo que tiene madera, pero quisiera ahora que ya se vea cristalizado ese nacimiento, hoy cómo resaltarían ustedes esta alianza de la Academia Corpojuris y del Escritorio Jurídico Tamayo Tamayo y el impulso de este evento como es el diplomado de Derecho Procesal Digital? Bueno, yo por mi parte, yo lo que debo decir y siempre aclaro, porque muchas veces se piensa o no se sabe con precisión qué es el derecho digital. Y siempre hay que partir de esa base. El derecho digital es la regulación de la conducta humana en el ciberespacio. Tan simple como eso. Y así como hay que regular la conducta humana en la vida real, en la vida virtual, hay que regularla. O sea, todo lo que tiene que ver con regulaciones de la conducta en el ciberespacio es derecho digital. Y LegalTech, ¿qué es? LegalTech es precisamente la aplicación de la tecnología al derecho. Derecho digital es el derecho aplicado a la tecnología. Entonces, ¿cómo yo veo esta alianza? Muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos especializamos en derecho digital. Yo he aprendido muchísimo LegalTech con Belisa. Entonces, hemos tenido como una simbiosis importante entre lo que es el LegalTech y el derecho digital y LegalTech. Y entonces, en la medida que uno entra en el LegalTech y entiende la importancia que tiene para el derecho digital, para regular la conducta, para hacer juicios, para todo lo que vamos a ver aquí esta noche. Entonces, de verdad, habernos aliado, Belisa, que ya tiene largo trecho, también caminado como yo, por lo menos en su aspecto fundamental de LegalTech, y yo en el aspecto fundamental del derecho digital. Y claro, y cada uno en sus respectivos nichos ha venido desarrollando cada día más todos esos aspectos relacionados con uno y otro, con una y otra situación, con el derecho digital y LegalTech, porque siempre estamos en movimiento. Es un derecho que está todo el tiempo dinámico, porque acompañar a la tecnología en su crecimiento es difícil. Es difícil por la cantidad de herramientas tecnológicas que existen y que siguen existiendo. Ahorita con la disrupción de ChatGPT desde noviembre del año pasado, con las más de 500 miles, yo no sé cuántas hay inteligencias artificiales, yo prácticamente trato de estudiar una todos los días. Entonces, porque uno tiene de verdad que estar al día en todo lo que tiene que ver con la tecnología que será aplicada al derecho. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y ya, por ejemplo, aquí en México, se los adelanto,
Ya creo que es el primer código latinoamericano que se promulga aquí en México, que ya está vigente, que ya habla de los aspectos tecnológicos de su importancia. Eso lo vamos a ver ahora. Pero en resumen, y de acuerdo a lo que me decía Omar, pienso que es una alianza bien estratégica, bien importante y que será provechosa y sobre todo para tratar de vencer esa resistencia al cambio, la resistencia propia del abogado de la vieja escuela, la resistencia propia del migrante digital como yo, pero sí se puede, definitivamente sí se puede. Y le voy a hacer un solo cuento. Yo muchas veces me pregunto de quién me hace mis reels, quién me hace mis diseños. O sea, yo obviamente que hago ahorita actualmente he aprendido a utilizar Canva, he aprendido a utilizar cantidad de herramientas que yo en mi vida hubiera pensado utilizar, pero hoy por hoy yo mismo hago eso. Yo hasta Qué bueno. ahorita no me gusta delegarlo en principio, llegará un momento en que voy a tener que hacerlo. Pero yo voy porque, y lo hago ¿por qué? Porque precisamente es como una manera de retarme a mí mismo que sí se puede. Cualquier herramienta tecnológica que salga y que pueda salir para el derecho, yo la voy a estar aprendiendo e invito a todos a que también la aprendan venciendo esa resistencia al cambio, porque es cuestión de constancia, dedicación y de verdad de ponerle un mundo para que uno pueda ser efectivo y productivo como abogado digital. Así es. Doctora Belisa, brevemente, la alianza, ¿qué trae? Sí, mire, yo creería que hay una palabra clave que resaltar con esta alianza y es oportunidad. Y no solo una oportunidad para nosotros como aliados desde la academia, Corpo Juris, desde el escritorio, desde sus fundadores, bueno, de alguna u otra forma pues impulsamos, promovemos y somos inquietos ante estos cambios y ante promover también en otros estos cambios, sino es eso, es una oportunidad para el país, una oportunidad para el sistema, una oportunidad para los alumnos, una oportunidad para los abogados que también lideran cada uno en su área, en su sector. Al final es eso para mí, una oportunidad para todos de mirar y de aprovechar hoy lo que podemos aprovechar, porque si algo podemos cambiar nosotros hoy en la realidad en que estamos como sistema judicial, como país y como todo lo que vivimos como abogados, es nuestra formación, nuestra capacitación y estar listo. Hace 3 años cuando yo empecé a estudiar Test era para estar lista hoy y creo que esa es la visión que debemos llevar a todos y tener todos, es estar listo para un futuro que ya está aquí. Porque quizás a mí me tomó 3 años ver el resultado y la aplicación de todo eso que llevo estudiando desde 2020, pero a muchos ya no les va a tomar esos 3 años porque ya hoy día es una realidad en Latinoamérica, es una realidad en Europa y es también una realidad en Venezuela desde muchos puntos de vista. Excelente, excelente. Bueno, yo quisiera, para, digamos, seguir cumpliendo con lo dinámico de este evento académico, colocar el video del doctor José Luis Vega, también un gran maestro y amigo, digamos, de la casa, que nos narra esa experiencia de que es el diplomado de Derecho Procesal Digital, que al final es, digamos, el niño más mimado de esta gran alianza del Instituto Olímpico Tamayo Tamayo y la Academia Corporal. Se me permítanme compartir pantalla en este momento para entonces veamos este video, por favor. No se está escuchando. No se escucha. No se escucha, no tiene audio. Vamos a No sé por ponerlo, qué. van a ver qué pasó ahí.
Hay que salir Vamos a de la empezar otra pantalla vez, y sí, volver a compartir con audio. exacto. Un segundo Doctor acá. José Luis Vega es también otro que lidera, ¿no? Estos espacios de la academia, Sí, cómo no. enseñándonos todo sobre grooming. No, y José Luis fue en nuestra primera Porque cohorte la del verdad que derecho, hemos aprendido mucho. del derecho procesal, del diplomado en Derecho Procesal Digital. José Luis fue un invitado de lujo ahí, e hicimos con nosotros esa primera cohorte que hicimos el año pasado. Aquí hay muchísimos alumnos y que son alumnos por partida doble. A ver qué nos dice José Luis. Vamos a ver si el audio Ahora, se acomodó. Ok. Y bueno, desde el a ver, principio, Omar. sí. En la actualidad no hay ni un solo caso que no tenga un componente digital. No hay ninguna especialidad del derecho donde no esté algo digital relacionado con el mismo. Permítame contarles que tuve la oportunidad de salir airoso en un caso penal en donde la fiscalía pedía, solicitaba para la persona que yo representaba 60 años de prisión. Pero inscribiéndome en el diplomado en Derecho Procesal Digital y contando con la asesoría del doctor José Luis Tamayo, pudimos hacer preguntas interesantes, código hash, metadatos, cadena de custodia de evidencia digital, la diferencia con la cadena de custodia de evidencia física o evidencia electrónica, cómo hacer si el equipo electrónico está encendido o está apagado al momento de colectarlo. Eso y mucho más lo dan en el diplomado en Derecho Procesal Digital. No esperes más. Inscríbete y sé un litigante ganador. Se escucha y lo más importante, Extraordinario, doctor Vega. chévere. Bueno, entonces, dicho todo esto, vamos a dar en el uso de la palabra al doctor José Luis Tamayo, ¿verdad? Para que, como dicen por allí, nos diga, las pruebas electrónicas deciden caso. ¿Estás preparado? Sí, señor, hay que estar preparado definitivamente. Mire, ya yo en como le venía diciendo ahorita, tengo aquí alumnos por partida doble, muchos, muchos muy brillantes, aventajados, ya lo vamos a ver. Y de verdad que para mí y para nosotros ha sido una gran satisfacción, para nuestro equipo del escritorio jurídico, para mi hija Joy, para Daniel, que hemos estado los tres en esto. Quiero decir que Joy, mi hija, fue la que me inició, de hecho, a finales de 2019 en este asunto del derecho digital. Ella hizo un proyecto inicial que se llamaba Formación del Abogado FIT. El abogado FIT era precisamente un abogado de la nueva era, de la nueva tecnología, todavía la pandemia no había salido. Y bueno, ella me facilitó un librito de un colombiano que ya hablaba sobre el derecho digital y su importancia. Claro, en aquella época, finales del 2019, uno escéptico, obviamente, como lo es ante estos cambios bruscos, esta disrupción, y en definitiva, bueno, empezamos a transitar ese camino. Y estos alumnos que yo tengo aquí y que muchos se unieron, después hicimos un curso relámpago, que lo hicimos, que terminamos hace poco, y de verdad que la satisfacción para mí ha sido plena y total cuando veo materializado en esos alumnos la manera en la cual aprendieron a preservar documentos, saben cómo extraerlos de un chat de WhatsApp, saben que es un documento electrónico, saben aplicar los códigos hash, saben cómo protegerlos, saben la importancia que tiene hacer esa preservación de la evidencia digital. Y una de las cosas más importantes, saben cómo promoverlos. Porque aquí insólitamente ni siquiera se sabe cómo se promueven las pruebas digitales. Aquí la gente se conforma con promover un pantallazo o con promover un simple correo electrónico que tú imprimes y ya. Y no, mire, eso es un universo. Aquí jamás, hasta donde yo sé, jamás se ha promovido, por lo menos en Venezuela, o muy pocos los han hecho,
Las pruebas digitales hay que presentarlas en sus formatos digitales, su formato original. ¿Cuál es el formato original? El papel. El papel, el documento tradicional, y el formato, el archivo electrónico es la evidencia digital. Entonces, cuando usted imprime, es únicamente una representación impresa, pero en realidad el archivo digital es lo que usted tiene que presentar como prueba. ¿Y dónde consta ese archivo digital? Ese archivo digital consta en un CD, consta en un DVD, consta en un pendrive o en cualquier otro dispositivo en el cual se almacene en su formato original. Y eso aquí no se hace. Entonces, uno tiene que aprender hoy por hoy a hacerlo. Yo les venía comentando hace poquito, aquí acaba de salir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que establece todo un capítulo, el libro octavo, establece todo el capítulo de la justicia digital. Es el primer código en Latinoamérica que habla de blockchain, que habla de metaverso, o sea, que habla de una cantidad de componentes tecnológicos que son los que van a dominar los próximos años. Venezuela, con todos los problemas que tenemos, también va encaminado. Hay iniciativas ya del Tribunal Supremo de Justicia para digitalizar esto. Hay que tratar de ayudar y hay que tratar de aprender. Entonces, hay que partir de la base, José Luis lo decía muy bien, no hay ni un solo caso hoy por hoy que no tenga un componente digital. O sea, las pruebas electrónicas no se circunscriben exclusivamente a los ciberdelitos, a los delitos electrónicos. No, todo tiene que ver con lo digital, porque nosotros vivimos, la realidad nuestra de hoy es que vivimos en un universo paralelo. Y ese universo paralelo es nuestro universo virtual. Aquí estamos haciendo vida hoy por hoy, ahorita, en este instante, en este webinar, que está quedando grabado, que aquí si ocurre un hecho jurídicamente relevante, por ejemplo, ¿qué ocurre? Esto es prueba. ¿Cómo yo hago para promover lo que pasó aquí jurídicamente relevante? Empezamos una sesión de preguntas y respuestas y tal, y hubo un insulto por ahí, se cayeron X, lo que usted quiera. Entonces, estos son pruebas, o sea, pero ustedes saben cómo obtener este Zoom, esta grabación para que tenga valor probatorio. Y no solamente estoy hablando de una simple grabación, yo estoy hablando de todas las plataformas sociales, estoy hablando de páginas web, porque toda la información está ahí y todo nuestro mundo se desarrolla ahí, el comercio electrónico se desarrolla por ahí. Entonces, por ejemplo, aquí en México, entonces ya se consagró lo que se llama el principio de integridad de la equivalencia funcional, en el sentido de que ya las pruebas electrónicas con formato electrónico o digital tienen la misma validez que los formatos de papel. Eso ya está aquí. Y también se estableció el principio de neutralidad tecnológica. Los jueces están obligados a respetar las pruebas electrónicas independientemente de la plataforma de la cual se trate. Entonces, cuando ustedes ven que ya, por lo menos, ya están estas primeras manifestaciones, aquí en México, por ejemplo, en Latinoamérica, creo que es el primer país que hace un código de avanzada, el autor de todo lo que tiene que ver con esta parte de digital del código orgánico, del Código de Procedimientos Civiles y Familiares, es un experto en derecho digital. Y ahora yo celebro, yo próximamente, si Dios quiere, a finales de este año, ya voy a tener unos cursos aquí para instruir a las personas en cómo funcionan todas estas cosas. O sea, cómo funciona el blockchain en un caso familiar. O sea, cómo funciona un testamento inteligente. Cómo es la manera de resolver todos esos problemas. Porque no solamente es la evidencia como tal. La tecnología nos va a servir, pero bueno, para una infinidad de cosas, para facilitar la vida de todo el mundo. Los juicios en el metaverso ya son una realidad. Ya Colombia tuvo una primera experiencia. Y los juicios en el metaverso vienen. Usted tiene que saber cómo funciona el metaverso, tiene que saber lo que es una realidad virtual, lo que es una realidad aumentada. Ya en Estados Unidos se han utilizado muchísimos, y ya hay muchísimos aspectos probatorios, sobre todo en materia penal, la reconstrucción del sitio del suceso de manera virtual. Entonces ya los jueces tienen una mayor visión de lo que realmente ocurrió. Eso nos va a llevar a que tenemos que saber de tecnología básica aplicada al derecho. Tenemos que saber de Legaltech, pero ya no solamente Legaltech que nos da esas facilidades para ser eficientes y productivos en el derecho de hacer documentos, de constituir compañías, sino también de aplicar esas evidencias digitales en los procesos. Y eso es lo más importante.
Y por eso es que hoy es indispensable capacitarse en esta materia. Yo tengo una cruzada de verdad y estoy empeñado en capacitación, ya mis alumnos lo saben, yo trato de hacer lo posible en mi Instagram, tanto, ahorita estoy con LinkedIn también, pero tratando de sembrar esa necesidad inminente de saber cómo uno debe defender en los casos su prueba digital o cómo saber impugnarla, porque eso es otra cosa que no se sabe. Yo en estos días alguien se alarmó por ahí un comentario, bueno, el doctor Tamayo, ¿qué está diciendo con los correos electrónicos? Si los correos electrónicos, ya la sala de casación civil ha dicho que tienen y la ley de mensajes de datos, el artículo 4, tienen el valor de una fotocopia. Eso es cierto. Yo puedo promover mi documento electrónico, pero es una forma obsoleta de ejercer el derecho. ¿Por qué? Porque usted, para promover un documento electrónico y poder respaldar su valor probatorio, no se conforme con el simple correo impreso. Usted obtenga el documento electrónico representativo del correo electrónico y ese documento electrónico le saca su código hash que garantiza su integridad. Aparte de eso, tiene otras funciones, metadatos, datos asociados que también puede promover. Cuando usted le vaya a impugnar un correo electrónico, yo quiero saber qué hace un abogado cuando lo impugna, porque la sentencia que yo he visto de la Sala de Casación Civil, el correo electrónico tiene valor porque no fue impugnado por la contraparte. Y yo les pregunto a ustedes promueven su correo electrónico, ¿cómo usted defiende realmente, sin contar con una experticia? Porque la carrera me va a decir, con la experticia, sí, pero ¿sabe cuánto cuesta una experticia en civil? Porque usted no se vale de todas las herramientas que puede obtener utilizando un correo electrónico con todos sus elementos, por supuesto con su correo impreso, cómo lo obtuvo, cómo se obtuvo, sus direcciones IP, todos los metadatos asociados, y lo presenta en formato digital. Repito, la importancia de los formatos es precisamente eso. Usted presenta su correo electrónico en formato que es su hábitat natural. ¿Entiendes? Usted va a tener elementos para poder acreditar la veracidad del correo electrónico, que es, como toda prueba electrónica, es fácilmente alterable y manipulable. En el caso, por ejemplo, siempre lo digo, lo de los pantallazos, porque los pantallazos, yo no me canso de hablarlo y no me cansaré. ¿Cómo seguimos presentando los abogados, los fiscales, el Ministerio Público, los pantallazos que no sirven para nada desde el punto de vista jurídico? Porque el pantallazo, yo lo he dicho muchísimas veces, un pantallazo no es ni un mensaje de datos, ni un correo electrónico, ni un documento electrónico. El pantallazo, ¿sabe qué es? Una simple fotografía. Ciertamente tiene el valor el artículo 4 le da valor a las fotocopias, porque es una fotografía y usted la imprime y la presenta. Entonces, es una manera obsoleta de presentar un chat. Los chats se demuestran. El pantallazo es uno de los elementos, el más precario de todos para demostrar una conversación de WhatsApp. Ese es el más precario de todos. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer y qué es lo que yo vengo enseñando a todos mis alumnos? Señores, presenten sus chats de WhatsApp, usted extraigan el documento representativo del chat, extraigan ese documento y ese documento tiene metadatos, ese documento es un documento electrónico que proporciona la aplicación, usted lo exporta de la aplicación y exporta también no solamente el chat propiamente dicho, que es el documento electrónico, usted exporta también las fotografías, los videos, las notas de voz y todo eso usted lo exporta y usted lo guarda. Nosotros hicimos cantidad, yo a mis alumnos los puse a hacer ellos saben, los que están por aquí saben, y creamos un grupo, y entonces el grupo era, bueno, estuvimos conversando todos los días, y todos los días mandábamos emojis, mandamos documentos electrónicos, mandamos PDF, y los mandé a sacar el código hash de todo ese chat que tuvimos nosotros durante por lo menos 3 semanas. Un trabajo arduo. Yo felicito a todos los que hicieron ese trabajo. ¿Pero qué aprendieron? Aprendieron a obtener la evidencia digital. ¿Aprendieron a qué? Aprendieron a preservarla. ¿Y aprendieron a qué? Aprendieron a promoverla. Siempre lo digo, un juez, y eso es otra parte que también sí lo dije, y lo dije ayer en el reel que les publico, siempre lo digo, que uno tiene que ser un abogado pedagogo. Uno tiene que hacer una labor de pedagogía frente a los jueces, a los tribunales, porque sabemos que existe una gran ignorancia y desconocimiento en la materia por falta de preparación. Entonces, cuando usted a un juez le presenta
en la prueba electrónica, en su formato original, en su formato impreso, explica lo que es un código hash, explica lo que es un algoritmo, explica cómo salió, explica la importancia, explica por qué eso garantiza la integridad y la autenticidad del chat. Y difícilmente se lo vaya a inadmitir. Y a propósito de eso, fíjense, ayer precisamente me consultaba aquí un abogado en México. Este pequeño ejemplo se lo voy a poner. Él me dice, doctor, estoy defendiendo a una persona que le sembraron unas armas. Yo soy el segundo defensor. Y el procedimiento que se hizo lo grabó un vecino. Y el vecino, que lo que hizo, le exportó el video al WhatsApp de la hija. Y entonces el abogado, el anterior abogado, ¿qué fue lo que hizo? Ah, bueno, exportó el video, lo sacó y lo presentó. ¿Qué dijo el juez? ¿Qué dijo el juez? Alguien que tiene por ahí, tiene abierto el micrófono, por favor que lo cierre, o ciérrelo, Juan, por favor, los micrófonos. Entonces, ¿qué dijo el juez? Inadmitió ese video por falta de fiabilidad, y es lógico que ocurra que se lo inadmitan, porque así usted no puede promover un video. Lo he dicho muchas veces, los videos, las conversaciones de WhatsApp, los mensajes de texto se promueven en la fuente original digital. Sé qué es lo que hay que hacer. El doctor me dieron un chance ahora. Aquí en México hay posibilidades de una ampliación, digamos, del periodo de investigación. Él ahorita es un nuevo abogado. Doctor, ¿qué hago con ese video? ¿Qué tiene que hacer? Usted primero vamos a preservar ese video. Necesitamos el teléfono original, porque lo importante es que la fuente original sea la que usted va a promover. Usted no puede promover una fuente derivada. Recuerdo, José Luis aquí hablaba ahorita, y gracias, José Luis, por tus palabras, de verdad. Pero cuando empezamos con todo esto, José Luis y yo, que siempre estamos activos en estas cuestiones, José Luis en su parte de enseñando ese litigio importante en los tribunales. Pero el caso de él era muy similar al del video que yo le estoy diciendo. Hubo un robo en una empresa, en una compañía, en una tienda, y resulta que el dueño de la tienda lo que llevó fue el formato, o sea, sacó del DVR el video y el video lo consignó en la policía, en el órgano de investigación. Impugnado, señor. ¿Por qué se impugna? Porque no es de la fuente original. Video, cualquier evidencia digital que no tenga la fuente original no es fiable. Y menos fiable va a ser si no tiene código hash, si no fue preservado debidamente, si no se sabe cómo se obtuvo. Es decir, entonces, esto es un arte que hay que aprender, que tienen necesariamente las personas de verdad salir de ese ostracismo, dejar ese litigio tradicional que ya no va a funcionar hoy por hoy. Fíjese, cuando usted vaya a promover un documento, ahorita que viene, y aquí en México ya hace tiempo se está utilizando la firma electrónica, usted puede enviar todos sus escritos confirmados con firma electrónica. Todos tenemos que tener una firma electrónica. Usted tiene que saber cómo funcionan las firmas electrónicas. Usted tiene que saber cómo no le van a falsificar su firma electrónica, que eso puede ocurrir. Cómo no se le van a hackear. Es decir, usted no solamente, repito, no solamente evidencia, son todo lo que está alrededor de una justicia digital. Justicia digital que está aquí. O sea, el futuro es hoy. Y uno tiene que ir a aprender. Entonces, por eso mi llamado es de verdad a que se instruyan. Y para terminar el cuento del abogado, entonces, usted con el teléfono original siempre, usted preserva sus documentos y usted puede hacer entonces inclusive una inspección, busca un perito que asista, puede hacer una prueba anticipada. Hay muchísimas cosas que hay que saber. Y de eso se trata de aprender en el diplomado, en estos cursos, en todas estas cosas que hacemos. Es aprender paso a paso a cómo debe uno comportarse como abogado en el mundo digital. Y repito, estamos aquí hablando de pruebas electrónicas, pero tenemos un universo de tecnología que nos va a ayudar absolutamente en todo. Yo pienso que hoy por una de las profesiones que más cabida va a tener es el abogado especializado en blockchain. Y usted con el blockchain puede hacer absolutamente en los juicios de paternidad. Usted no se imagina cómo funciona lo interesante, aquí no tenemos tiempo de hablarlo, ¿no? Cómo funciona interesante las cadenas de bloque de los ADN y toda esa cosa, y como prueba realmente segura. Entonces, usted tiene que saber eso. Usted tiene que saber cómo va a ser cuando usted sea un avatar en el metaverso, cuando estemos ahí haciendo alegatos. O sea, piensen que eso es aquí.
Y eso va a venir, está ya en México, aquí es una realidad, y en Venezuela va a ser una realidad. Y por tanto, de verdad, yo los invito a que se instruyan, a que aprendan. Nosotros en el diplomado que vamos próximamente a celebrar, de verdad, que tenemos un sistema de enseñanza revolucionario, nada que ver con el sistema de enseñanza que tuvimos en el diplomado pasado, porque la tecnología evoluciona tanto que ya hace 6 meses ya como que la cosa está medio obsoleta, y es así. Pero claro, con la irrupción del chat GPT en noviembre del 22, mira, todas las cosas han cambiado. O sea, la forma de uno comportarse en el mundo, en este cibermundo, es distinta. En este universo paralelo que yo llamo, es distinto. Por eso, mi llamado de verdad es que concienticen la necesidad que tienen de ser abogados digitales. Siempre lo digo, abogado centauro, el abogado que se vale de la tecnología para su ejercicio profesional eficiente y productivo. El abogado que no se digitalice, que siga con su cuestión de quedarse en lo tradicional, que siga promoviendo como pruebas en un juicio un simple correo electrónico, una fotocopia, un simple pantallazo, está condenado al fracaso profesional y mejor que se dedique a otra cosa. Porque en realidad es, como se lo estoy diciendo, y la satisfacción que uno tiene cuando dominas una herramienta digital, cuando dominas algo que tú creías que era imposible hacerlo, oye, eso no tiene nombre de verdad, es muy satisfactorio. Entonces, ese aprendizaje, de verdad, se lo ofrecemos en este diplomado, como les venía diciendo, en ese curso tan importante que hicimos el año pasado. Ahorita lo hemos mejorado un 100%. Vamos a tener muchísimo material de estudio, vamos a tener muchísimos videos. O sea, es un aprendizaje de verdad que va a estar garantizado para poder entrar por todo lo alto en este ejercicio digital del derecho. Creo que pasó unos minutos, como siempre, ¿no? Pero ahí se lo dejo, mi querido Omar. No, pero para nada, siempre sustancioso, ¿no? Siempre sustancioso, doctor. Y fíjese que usted decía algo muy importante que señalaba el proceso de aprendizaje del diplomado anterior de los estudiantes. Por eso también queremos en este momento compartir un testimonio de una de esas extraordinarias estudiantes que pudieron participar en el diplomado anterior. Entonces, me permiten y escuchemos este testimonio. Hola, quiero compartir contigo mi experiencia en la transformación a abogado digital de la mano del maestro José Luis Tamayo Rodríguez con el diplomado Derecho Procesal Digital y el curso Soma Relámpago, cuyos conocimientos han sido aplicados de manera satisfactoria en los procesos judiciales, penales, agrarios y en materia de violencia de género, obteniendo sentencias favorables a los intereses de nuestros representados. Por ello es importante que los operadores de justicia tengan conocimiento en la materia del derecho procesal digital, el cual ha llegado para quedarse. Por eso te invitamos a formar parte del diplomado de Derecho Procesal Digital con el maestro Tamayo Rodríguez en alianza con la Academia Corpo Juris. Bueno, una invitación de lujo de la doctora, ¿no? Doctora Lisbeth Sugar, gran amiga, excelente estudiante también, brillante estudiante, aguerrida abogada, y de verdad que Lisbeth, muchísimas gracias por tus bonitas palabras, y ella siempre, bueno, fanática número uno, o entre los número uno. Y es extraordinario porque, bueno, la doctora Lisbeth en su testimonio nos habla de lo que es la practicidad del conocimiento, es decir, obtener realmente resultados positivos a favor de sus clientes. Y bien lo decía usted, que este diplomado realmente tiene un componente mejorado, porque del ChatGPT para acá muchas cosas ocurrieron, de noviembre para acá, y son cosas que vamos a aprovechar. Por eso que entre las que pueda yo más o menos, digamos, resaltar en este momento es el solo hecho de la plataforma propia con la que se va a estudiar, una plataforma muy interactiva, una plataforma muy completa y que nos va a permitir esa interacción, nos va a permitir eso lo que se llama ahora networking,
o que se señala mucho como networking, como ese compartir de experiencia, de saber y de poder conectar entre todos los profesionales que a bien tengamos a participar en este diplomado. Pero bueno, quiero dejarle también ahora en uso la palabra a la doctora Belisa Petit, que en consonancia con lo planteado con el doctor José Luis Tamayo, nos sigue pues abordando estos conocimientos y estos saberes. Sí. Oye, escuchar a la doctora Lisbeth, que además está allí, aquí acompañándonos como siempre, yo creería que el testimonio de la doctora Lisbeth no solamente es testimonio de su formación, de su preparación y de su y de lo que ha aprendido con, sobre todo con el doctor José Luis Tamayo. Yo creería que el testimonio de la doctora Lisbeth es un testimonio para el país, para todos los abogados, para el sistema, porque tal como dices, Omar, ella nos ha mostrado en su testimonio la practicidad, es decir, cómo ella hizo el diplomado, inmediatamente implementó eso en su caso, que no es un caso en Argentina, que no es un caso en México, no, es un caso acá en Venezuela. La doctora ejerce el derecho penal acá en el país, tenía un caso, tuvo un caso, y gracias a lo que aprendió en el diplomado, en su primera corte, ella pudo resolver asuntos de ese caso. Y eso para mí es valiosísimo, porque hemos dicho tanto que esto es parte de un futuro y que hay que prepararse para un futuro, pero yo a eso siempre le agrego un paréntesis, es que es un futuro que ya está aquí. Yo creería que debemos nosotros empezar a comprender que ya esto es una realidad que vivimos hoy, que no es una realidad viral, esa es la verdad. O sea, este contenido, estos conocimientos, esto que nosotros estamos hablando hoy, era algo que se hablaba solo en un grupo selecto, era algo que nosotros en 2020, 2021 lo hablábamos unos pocos, no porque éramos unos pocos lo que sabíamos, no, es que era para unos pocos que estaba disponible el conocimiento. Entonces, bueno, quien se formó, Omar de Dios, que se formó en derechos humanos digitales, el doctor Tamayo se formó en derecho digital, todos nos formamos fuera del país. Entonces, la verdad es que, bueno, buscamos oportunidades fuera y empezamos a crear un grupo o una comunidad, pero era un grupo selecto, donde, claro, sabíamos que en algún momento íbamos a poder aplicar eso y empezamos a entender que teníamos legislación, tenemos una ley de firmas electrónicas del año 2020, tenemos ley de mensaje de datos, tenemos un instituto que las regula, es decir, no es que no tenemos regulación o marco regulatorio o que estamos en cero, no. Quizás además tenemos un marco regulatorio invidiable, por ejemplo, con casos que hemos comparado con la legislación argentina, incluso con España. En 2021, cuando estudié con abogados expertos en derecho digital, en LegalTech, de España, una de las cosas que nos envidiaban como legislación y en el país era que teníamos la ley, y justamente en pandemia, lo que se discutía en Colombia, lo que se discutía en México, lo que se discutía en España era que no tenían legislación y que ellos no podían prender una cámara de Zoom para poder celebrar una audiencia porque no era posible, su legislación se lo impedía. En el caso venezolano, nuestra legislación lo permitía. Claro, habrá detractores, habrá quienes interpreten, habrá quienes digan, no, pero que falta sintetizar esto, porque ¿qué vamos a hacer con el expediente? ¿Qué vamos a hacer con el expediente electrónico? ¿Qué vamos a hacer con el expediente físico? Nos enredamos todo cuando se implementó de manera contingente. Fue en medio de una contingencia que se implementó el despacho virtual en materia civil y fue todo un caos porque entonces, en lugar de optimizar el proceso judicial, lo que hizo fue agregarnos más pasos, ponernos más trabas. En ese momento, con el despacho virtual civil, los que estamos aquí que litigan lo deben recordar, era una osadía poder revisar un expediente en un tribunal civil porque tenías que tener una cita y la cita te la tenían que dar por un correo electrónico. Entonces, claro, en ese momento, abogados los entendía perfectamente, que decían, bueno, si esto es la digitalización, yo no lo quiero, porque no es posible que la digitalización sirva como excusa para la burocracia, que era lo que siempre hemos hablado y pedimos y seguimos exigiendo que no es a lo que debemos caer, que es a la burocracia digital. Pero que al final del día, si nosotros vemos las cosas desde otro lado,
no desde el lado de allá, no desde el lado de arriba, no desde el lado de adentro del sistema, sino desde nuestro lado, podremos entender que tenemos mucho más de lo que creemos. Tenemos una legislación que nos permite celebrar audiencias telemáticas. Tenemos una legislación que nos permite promover pruebas electrónicas. Tenemos una legislación que nos permite tener firmas electrónicas, que es un mensaje de datos que está validado, es válido en el país desde el año 2000. Desde el año 2000 hay un decreto que regula las firmas electrónicas en Venezuela. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, no hay voluntad política, lo sabemos, no hay voluntad, no hay conocimiento tampoco, es decir, esto no es viral, esto no es algo que, mensaje de datos desde el año 2000, firmas electrónicas desde el año 2000, no, todavía tenemos que nosotros seguir. Yo cada vez que voy a una notaría nueva, por ejemplo, para mostrarles cómo nosotros podemos ir llevando esto a cualquier parte de donde nosotros estamos. Cada vez que voy a una notaría nueva, les digo al funcionario en taquilla, en revisión o al mismo registrador. A veces la respuesta es tan absurda que pido hablar con el registrador. Y les pregunto que traigo un documento y que lo voy a tramitar con mi firma electrónica. Y la respuesta es, no, doctora, nosotros no tenemos instrucciones. No, doctora, no sé de qué me habla. No, esto me ha pasado al menos en 6 notarías. Que cada vez que yo voy, yo sé que no hay instrucciones, yo sé que no saben de lo que les estoy hablando, yo sé que no me van a aceptar el documento con la firma electrónica, pero igual yo lo hago. Para ver cuál es la reacción, para ver cuál es la respuesta. Y el denominador común es ese, no saben de qué les estoy hablando y la respuesta es no hay instrucciones. Una vez me molestó tanto esa respuesta que no tenemos instrucciones, que pedí hablar con el registrador, eso fue una notaría, pedí hablar con el notario. Y le decía, mira, pero es que tú no necesitas instrucciones, porque hay una ley de mensajes de datos vigente desde el año 2000. Dicho sea de paso, tienes una ley de registro de notarías que tiene un artículo específico donde valida que podamos firmar de manera electrónica, valida el uso de mensajes de datos. Entonces, claro, ustedes me dirán, bueno, ¿de qué nos sirve tener todo esto si vas entonces a la notaría y no lo aplica? Bueno, pero nos sirve mucho más que, por ejemplo, Europa, otros países donde están todavía en la lucha legislativa. Nosotros tenemos una lucha de voluntad política, una lucha cultural también, porque claro, no es posible que nosotros tampoco tengamos conocimiento de que tenemos una ley desde el año 2000 que la regula, que tenemos una institución que regula las firmas electrónicas y todos los certificados electrónicos que se usan en el país, y tenemos además una empresa que las provee. Es decir, no es que, bueno, Belisa, está la ley, pero entonces ahora falta, entonces, ¿quién va a hacer eso? Eso cuesta mucho dinero. No, eso, la última vez que cotizamos, Omar de Dios y yo, recuerdo que cotizamos para sacar la nuestra, que tiene vigencia de 1 año, estaba en $50. Es decir, pagábamos $50 por el certificado de firma electrónica y lo teníamos vigente por 1 año. Era una realidad, es en Venezuela, además se tramitaba por Zoom, validaban nuestra identidad por Zoom si no estábamos en Caracas. Es decir, no es algo, el derecho procesal digital no es algo del futuro. Y hay otra cosa que cuando escuchaba al doctor Tamayo, podía yo validar eso que él decía el inicio de por qué esta alianza, de por qué complementa en lo que él es tan bueno y en lo que nosotros desde Corpojuris hemos venido estudiando, que es la comunicación digital, el legal tech, el uso de la tecnología aplicada en derecho, y cómo se complementa eso. Y fíjense cómo, escuchándolo, recordaba lo que me pasaba hace nada. Hace 2 meses me contrata una empresa, es una empresa con un componente tecnológico bastante importante. No es una empresa emergente, no es una empresa de startup, no es una empresa de tecnología, sino que tiene un componente tecnológico importante y construye tecnología, es decir, crea software, crea programas, crea páginas web, es proveedor de servicios tecnológicos. Entonces me contratan como abogada, me contratan para hacerles 2 cosas puntuales. 1, un contrato de confidencialidad y 2, un contrato de servicio. Y cuando yo estoy pues trabajando con toda la investigación de qué ellos hacen, qué le van a hacer a la empresa, fíjense que nada más y nada menos, fíjense lo importante de esto aquí en Venezuela,
No les estoy diciendo que me contrató una empresa afuera, no. Es una empresa de Caracas que me está contratando porque a su vez estaban celebrando un contrato con un banco muy importante del país. El banco, por supuesto, para celebrar ese contrato, necesita un contrato de confidencialidad con esta empresa tecnológica y un contrato de servicio donde la empresa especifique qué va a tocar, qué va a hacer y qué no va a tocar. Incluso en el contrato de confidencialidad y en el contrato de servicio debíamos especificar qué no podíamos tocar, es decir, qué no puede tocar la empresa. Ahora yo les digo una cosa. Yo estuve sentada para ese trabajo, para esa tarea, estuve sentada con la abogada del banco y la abogada del banco no tenía idea de lo que estábamos haciendo. La abogada del banco no tenía idea que era un código HTML. La abogada del banco no tenía idea que es un desarrollo. La abogada del banco no tenía idea que era un software libre. Y eso no está mal. Es lo más común que nos vamos a encontrar. O sea, probablemente tú dices, bueno, yo tampoco tengo idea de qué me estás hablando. Y es lo más común. Es decir, no está mal que la abogada del banco no lo sepa. Al final del día, ella es abogada especialista en derecho mercantil y bueno, no tenía por qué saber todos estos términos, todas estas implicaciones, pero ese mismo día recuerdo que ella misma le dijo a los tecnológicos, porque yo no soy tecnóloga, a ver, yo lo tengo que dominar, yo lo tengo que saber, yo lo estudio, pero no soy tecnóloga. El que conoce el tecnicismo es el que me está contratando, que es el tecnólogo, el dueño de la empresa, el que provee los servicios tecnológicos. Pero para mí es necesario que yo entienda cuál es el alcance de ese servicio, de ese desarrollo que él ejecuta, cuál es los límites que tiene que haber cuando él entra, por ejemplo, a la nómina del banco. ¿Qué pasa cuando él construye un sistema para la nómina? ¿Qué datos él no puede ver? ¿Qué datos están protegidos? Porque el banco, por ley, debe protegerlos a los que él, como un tercero, es decir, como un proveedor de servicios tercero, ajeno a la entidad bancaria, no puede ver, no puede tener acceso porque hay protección de datos. Hay una ley también que regula la privacidad de datos y la protección de nuestros datos en el país. O sea, no es nada que estamos inventando. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que al final del día la abogada entendió que tenía que ponerse a estudiar esto para poder celebrar esta negociación, para poder entender en qué se estaba metiendo el banco, hasta dónde podía llegar el banco con la empresa y que finalmente yo también tenía que, como abogada de la empresa, tenía que dejarles claro a ellos qué era lo que pasaba si ellos abrían ese código y qué era lo que pasaba con la propiedad intelectual del código, cosa que, por ejemplo, la empresa no se estaba preguntando, porque yo les preguntaba, a ver, nosotros estamos celebrando un contrato por un año. ¿Este código de quién es? ¿Este código que ustedes están desarrollando es de ustedes o es de la entidad bancaria? Es decir, la entidad bancaria que les está comprando la licencia por un año o les está comprando el código. Y esas todas eran preguntas que los dueños de la empresa no tenían claras. Oye, no habíamos pensado en eso. Oye, no. Y eso no es lo que nos pasa siempre a los abogados. Es decir, cuando a usted le llega a alguien que se va a divorciar, usted hace preguntas y usted plantea situaciones que la persona no tiene lista. Cuando llega un caso de sucesiones, planteamos situaciones que la persona no tenía prevista. Y es lo mismo acá. Hoy día me llegan, y es cada vez más los casos que llegan, que tienen un componente digital y donde la que tiene la posibilidad de plantear los escenarios y las situaciones soy yo, porque yo soy el profesional jurídico que puede prever los acontecimientos que tengan relevancia jurídica y que no están exentos de ocurrir. Entonces, gracias a saber todo eso, bueno, pudimos crear y construir un contrato donde había una protección para ambas partes, donde la entidad bancaria podía proteger los datos a los que nadie puede tener acceso y donde la empresa que provee ese software y este desarrollo pudo dejar claro que era una licencia por un año y que la propiedad intelectual del código les pertenece. Entonces, no decía que cuando escuchaba se me vino este caso, que además no estaba ni planeado contárselo, porque yo escuchaba al doctor Tamayo, y yo creo que no se lo he dicho, voy a aprovechar de decírselo aquí de todos ustedes.
la forma en que yo pude empezar a redactar las ideas, porque primero, para redactar un contrato como ese, primero tuve que hacer una lluvia de ideas, redactar escenarios, redactar los pros, los contras, las situaciones que podíamos controlar y las que no. Y la forma en que yo empecé a hacerme preguntas para poder plantear esos escenarios y esas preguntas en la negociación era en un eventual proceso judicial, cómo prueban ellos que esta empresa, es decir, mis representados, vulneraron esos datos. ¿Cómo ellos tienen acceso a las pruebas para demostrar que ellos entraron a una data o a un lugar que no podían entrar? Porque, a ver, la empresa les daba acceso a ellos a una información, a nómina, a una cantidad de números y a una cantidad de data importante de cuidado, y entonces había unas limitantes. Puede ser a esta, pero a esta, no. Entonces yo decía, bueno, si a la entidad bancaria en algún momento se le presenta alguna situación con otro de sus proveedores, porque esta empresa no era su única proveedor, esta empresa solamente era proveedor de un sistema para cobros y para pago de personal, pero además de eso tienen otros proveedores que proveen otros sistemas para otros asuntos que tiene una entidad bancaria. Entonces, si alguno de esos otros es quien se mete en la información que está en el contrato que no podemos entrar, ¿cómo ellos probar que no lo hicieron, que no lo hizo esta empresa a la que yo represento? ¿Cómo la empresa puede, pues, cuidarse y decir, bueno, no, aquí está el rastreo, aquí está mi código hash, aquí está lo que hacemos, aquí hay una cadena, aquí hay un bloque, aquí hay un blockchain, que es esa cadena de bloques. Aquí hay una transparencia tecnológica que dice todo lo que yo hago desde el segundo 1 hasta el segundo final en que yo presté este servicio. Y eso es lo que nos permite la tecnología. Por eso nosotros queremos llevar blockchain a los tribunales, porque llevando la tecnología blockchain a los tribunales, que es como una cadena de bloques, nosotros podremos tener transparencia, que hoy no la tenemos. Por ejemplo, no hay transparencia en los procesos judiciales del país, por eso hay corrupción. Entonces, claro, la tecnología empieza a golpear a la corrupción, la tecnología nos da transparencia, eso no le gusta a la corrupción, la tecnología reduce costos, eso no le gusta a quienes se lucran de la justicia, la tecnología optimiza procesos, eso no les gusta a quienes se lucran de procesos largos o inconclusos, y así seguimos. Pero que al final del día nosotros tenemos que entender que esto es algo ya de hoy, y que si alguien gana con la tecnología somos los abogados, los jueces, los funcionarios, porque al final del día nos da transparencia, nos da reducción de costos y nos da reducción de tiempo. Así que bueno, yo desde mi experiencia, para mí esto ha sido transformador, porque el derecho digital, ahora ligado con lo que es el Legal Tech, que es como yo aplico la tecnología al derecho, esto para mí ha sido maravilloso, porque me ha permitido transformarme como abogada y me ha permitido atender, pues, casos como este, que además este que les conté es solo uno de los tantos que pudiera contarles, y que les va a pasar a cada uno de ustedes también, porque hoy día todo lo hacemos en digital. Nosotros consumimos en entornos digitales, nos entretenemos en entornos digitales, vendemos en entornos digitales, nos comunicamos en entornos digitales, de manera que la situación jurídicas y los acontecimientos, los hechos, todo ocurre en el entorno digital. Y ahí es donde viene el doctor Tamayo con su especialidad, que es obtener las pruebas de la manera correcta, con la tecnología correcta y con los conocimientos correctos, sin ser tecnólogos, porque ni el doctor Tamayo ni yo somos tecnólogos, solo que conocemos la forma correcta de obtener evidencia, de obtener y de cómo prever también situaciones en donde pueda haber vulneraciones de derechos y haya, pues, que defender a quien haya que defender. Así que bueno, yo creería que... Claro, excelente, doctora Bricia. Precisamente en función de lo que usted ha manifestado desde su experiencia, que me parece muy interesante por demás, cabe la pregunta sobre, estaríamos en presencia entonces del desfase del abogado, doctor José Luis Tamayo,
estaríamos en presencia de la ansiedad a lo desconocido por parte de los abogados en función de aprender todos estos conocimientos y hacer lo suyo. Estaríamos en presencia de una pérdida de clientes y de oportunidades por parte de los abogados que realmente no tengan este tipo de conocimiento. Es decir, ¿cuál sería el coste de la inacción? Podríamos decir, ¿estás realmente preparado? Sigo haciendo la misma pregunta, doctor José Luis Tamayo. Bueno, evidentemente que hay un gran desfase en el ejercicio profesional del derecho hoy por hoy y el ejercicio profesional del derecho que tiene que venir. Aquí se plantea, en materia de pruebas electrónicas, se plantean un gran reto o dos grandes retos, y es defender su integridad y su autenticidad debido a la volatilidad que tienen las evidencias digitales. Entonces uno tiene, por supuesto, que capacitarse para eso. Mientras no sepa ni siquiera cómo promoverlas, ni cómo obtenerlas, ni cómo preservarlas, ni cómo efectivamente impugnarlas cuando te son opuestas por un adversario, lógicamente que estás totalmente desfasado de lo que es la realidad de hoy. Mira, no hay nada mejor que ir a una confrontación judicial, legal, con un adversario enfrente, con todas tus herramientas digitales a mano, utilizándolos a plenitud. Yo en estos días saqué un reel o un carrusel que hablaba de las aptitudes y de las actitudes digitales. ¿Qué pretendemos nosotros en este diplomado? Primero, construir actitudes. La actitud AC con C que tiene que tener el abogado para aprender. Esa actitud se refleja en una mentalidad digital. Cuando tú logres tener una mentalidad digital, vas a poder superar todos esos desafíos y todos esos retos que te plantea el derecho digital hoy en día. Vas a poder precisamente, como decía Elisa, utilizar todas estas herramientas, porque repito, la tecnología se va a manifestar en todas las áreas del derecho, en el área judicial, donde yo me especializo, en el área no judicial, en el área contractual, en el área extrajudicial, en todas las áreas se va a manifestar. Como yo les venía diciendo, oye, qué importante para evitar controversia va a ser poder redactar testamentos inteligentes. Es decir, que usted, testamentos que se autoejecuten, usted va a evitar una cantidad de cosas. Y eso hay que saberlo hacer. Eso hay que uno instruirse sobre eso. Entonces, cuando usted tiene una actitud de poder, entonces, decidirse de verdad a transformarse a lo digital, entonces va a empezar a cultivar a la vez las aptitudes, es decir, las destrezas y las habilidades para poder incursionar y ser exitoso en el mundo digital. O sea, cuando usted combina la actitud con la aptitud y empieza a aprender, se le va a abrir el mundo, definitivamente el mundo del derecho, y va a destacar. Por eso es que ciertamente el abogado que se queda, como yo siempre lo decía como la anécdota, el abogado que se queda en el aparato. Muchas veces me han preguntado, bueno, ¿qué es eso que uno se queda en el aparato? Y siempre recuerdo entonces, ustedes recuerdan el hipódromo, el aparato de salida, lo que se llama el starting gate de los caballos. ¿Qué caballo pierde? El caballo que se quedó en el aparato. Cuando el abogado tiene una mala partida o se quedó en el aparato, ya está descalificado, no sirve. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros los abogados si definitivamente no decidimos abandonar esa zona de confort, de utilizar simplemente la maquinita, la cuestión. Mira, todas las herramientas que están ahorita en boga, es impresionante cómo facilitan el trabajo. Mira, los buscadores, búsqueda de jurisprudencia, búsqueda de cualquier cosa que se pueda imaginar, que potencializan y hacen productivo al abogado. Y para complementar un poco, ya voy cerrando para que eso no se extienda mucho, es importante también tener en cuenta que hoy por hoy existe en Venezuela, y no quería dejarlo pasar, y hablando de regulaciones que Belisa hablaba, tenemos ciertamente
fuimos pioneros en el año 2000, a principios del siglo XXI, con una ley especial de delitos informáticos y con una ley de firmas electrónicas y mensajes de datos, que han sido tan buenas leyes que todavía están vigentes, pero definitivamente ya están prácticamente obsoletas. Se pueden utilizar, por supuesto, pero tenemos que ir modernizando porque el derecho tiene que ir en movimiento, no ir a la par de la tecnología, porque la tecnología es dinámica, el derecho es estático. Pero yo decía esto a propósito de que quiero exaltar, que vengo hace tiempo también hablando y recomendándole a los abogados, la normativa que fue dictada en diciembre del 2022, el compendio de protocolos para el fortalecimiento de la investigación penal en Venezuela. ¿Por qué es tan importante ese protocolo? Que a su vez es un anexo del Reglamento Único de Cadena de Custodia, que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo al artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Quiero decir yo con esto, vean esa normativa, vean la importancia que tiene para la investigación penal, pero sobre todo vean la excelente normativa con todas las fallas que que le he concedido varias, pero es una normativa de vanguardia que todo abogado tiene que conocer porque seguimos hablando del componente digital, está en todas partes y hay un protocolo de actuación para los expertos digitales, para los peritos informáticos y los expertos digitales que tienen que ver con la obtención y preservación, cadena de custodia de la evidencia digital, los lineamientos que hay que seguir para practicar una experticia informática. Ninguna de las experticias existentes en Venezuela, ninguna hoy por hoy, cumple lo que dice ese compendio y por eso es tan importante conocerlo. Sobre todos estos aspectos, bueno, y muchos otros aspectos, porque, repito, obviamente que el diplomado no son pruebas electrónicas solamente, el diplomado es una parte muy importante, obviamente, lo que son las pruebas electrónicas, pero ahí tenemos también clases para uno adentrarse en este mundo digital, para saber lo que son los derechos ciudadanos, los ciberderechos, cómo se comporta la privacidad, la importancia que tiene la privacidad. Es decir, hay una serie de elementos adicionales en el diplomado de gran valía que son porque están ahí, porque ayudan precisamente a formar eso que yo le estoy diciendo en la mentalidad digital. Cuando usted ve la importancia de lo de las cookies, de los datos personales, de proceder la privacidad. O sea, todo eso es un conglomerado que va a permitir a ustedes formarlos como abogados digitales. Por eso es que de verdad que estoy muy satisfecho con la alianza porque tenemos una alianza completa. Y nuevamente los invito a que salgan de esa obsolescencia en el derecho y entren en la nueva era del derecho digital. Los que estén interesados en ver en qué consiste, que aquí hemos tratado, digamos, de esbozar los aspectos más importantes y por supuesto un aspecto medular como el de las pruebas electrónicas, pero de eso no se trata el diplomado. El diplomado da para muchísimo más. Por eso de verdad que yo se lo recomiendo y yo creo que ya con esto vamos a ir casi finalizando. Sí. Omar ya más o menos nos va diciendo. Vamos a ir finalizando. De verdad muchísimas gracias a todos por su atención. Estoy muy complacido de que la audiencia se ha mantenido muchísima. Sí, extraordinario. Ha sido una indudable gala académica digital. Pueden ir dejando sus preguntas, pero antes de las preguntas, mientras que están redactando las preguntas, los que alguien tenga, ya tenemos ya incluso varias, que el doctor José Luis y la doctora Elisa, pues, a bien tendrán a responder brevemente para ir, como bien lo decíamos, finalizando esta jornada. No quiero antes dejar, pues, compartirle acá con ustedes un testimonio más sobre lo que es la importancia de no estar en este desfase profesional, sino de estar a la vanguardia de nuestra profesión y lo que es el proceso realmente de transformación digital de la sociedad. Escuchemos este audio, por favor. Bueno, no es audio, disculpe. Compartamos este video. Abogada digital. Quiero compartir contigo la... Soy Ivarsky Torres Carrasco, abogada digital. Quiero
compartir contigo la extraordinaria experiencia de prepararme académicamente de la mano del doctor José Luis Tamayo Rodríguez y su escritorio jurídico Tamayo y Tamayo, en estudios como diplomado en el Derecho Procesal Digital y cursos Soma Relámpago, de los cuales obtuve conocimientos y habilidades en materia de prueba electrónica. Y con ello he logrado brindar a mis clientes de forma efectiva protección a sus derechos en los casos en los que la evidencia digital se encuentra en un chat de WhatsApp, en Instagram y Facebook. Para su validez debe ser obtenida, preservada y promovida debidamente, sobre todo por su volatilidad, garantizando la autenticidad e integridad del documento electrónico con el uso del código hash. Esto y mucho más aprenderás en la segunda corte del Diplomado Derecho Procesal Digital, organizado por el escritorio jurídico Tamayo y Tamayo y Corpo Juris, próximo a iniciar. Inscríbete. Quiero regalarte la frase del filósofo Séneca que dice: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. De mi parte, la mejor inversión es invertir en uno mismo. Inscríbete en el Diplomado en Derecho Procesal Digital. Ya he dicho, la mejor inversión, la mejor oportunidad para que confluya esa llamada suerte o éxito. Entre paréntesis, Omar, Vamos. te voy a hacer un paréntesis rapidito para agradecerle Sí. también a Ivarsky este video que ella misma lo preparó, se esmeró a hacerlo. Para mí fue una sorpresa impresionante. Le pedí la colaboración a Ivarsky, porque ella es también muy estudiosa, así como Lisbeth, como José Luis, y de verdad brillante. Y yo me emocioné mucho porque ella hizo todo ella sola. Bueno, y de las tareas, yo pienso que ya los mejores videos, o muchos de los mejores videos que hicimos de tarea, porque yo los pongo y los enseño, o sea, que usted, cuando usted obtenga la evidencia digital, el abogado tiene que hacerse un abogado forense. Entonces, ella, de verdad, que la gran satisfacción que me dio ese video donde Ibarki aplicó todas esas cosas que se aprendieron, inclusive muchísimo más. Ella buscó, y esa es la idea, porque tiene ya una mentalidad digital bastante formada. Y ella buscó, hizo su video, le puso letras. Yo no enseñé eso. O sea, yo les doy las herramientas, pero ustedes, por supuesto, es cuestión de desarrollar. Pero eso que quería decirle y agradecer nuevamente a mis 3 alumnos, discípulos, colaboradores, colegas y amigos por habernos brindado su experiencia de las anteriores enseñanzas en Derecho Procesal Digital. De verdad que testimonialmente, como diríamos ahorita, le damos nuestra relación brutal. Mira, tenemos por acá una pregunta por acá del doctor, del colega Juan Centeno. Nos dice: si un perito utiliza herramientas para realizar una experticia que esté en internet, ¿sería válida o podría ser tachada por no tener un certificado? No, También mira, nos dice también Juan Centeno, el colega, dice, la segunda pregunta es: si en el proceso penal la evidencia la tiene la fiscalía y es la que está autorizando la experticia, ¿cómo el abogado del imputado que debo pedir, dice, debe pedir una contraexperticia o una experticia en específico? No sé si con las dos preguntas nos bueno, podemos... en primer lugar, la primera pregunta tiene que ver brevemente. con, que ya me la han hecho en otras oportunidades, sobre el código hash. Sostiene, es decir, el que garantiza la huella digital del documento electrónico, su ADN, lo que lo hace único es precisamente el código hash. El código hash es una herramienta que se utiliza para garantizar la integridad y fiabilidad y autenticidad de la evidencia digital o de la prueba electrónica. Usted puede sacar el código hash con una cantidad de funciones que consigue en Internet. File checksum es la que yo enseño, una de las más sencillas, pero usted puede sacar el código hash con cualquier cantidad de ese mismo tipo de aplicaciones. Y simplemente tienen validez. ¿Por qué? Porque usted agarra file checksum o agarra cualquier otra que usted quiera. El código hash siempre va a ser único en cualquiera de las funciones. ¿Por qué? Porque eso es garantía de que es íntegro. Es decir, perfectamente se puede utilizar sobre todo en el caso de la investigación forense del abogado, ese tipo de herramientas. Pero hoy por hoy, en materia penal, sobre todo, dada la delicadeza de la materia, lo lógico, lo correcto, lo ideal es que el perito obtenga el código hash de los documentos electrónicos que va a peritar
con las herramientas digitales, las herramientas tecnológicas que actualmente existen. Por ejemplo, en el caso de las extracciones de los teléfonos celulares, hay una herramienta que se llama UFED Touch Celebrate. Si quieren saber un poco más de esa herramienta, vean la página del DGCIM, que ahí la promocionan. Pero lo importante de esa herramienta es que hace las extracciones de los teléfonos celulares, como deben hacerse las extracciones, y el aparato automáticamente calcula los hash, calcula los códigos hash. Cuando uno va a internet es una cosa como manual, pero porque sea manual no quiere decir que no sea fiable. Ojo, son distintos. Porque yo con file checksum de internet puedo sacar el mismo código hash que obtuvo el UFED Touch Celebrate. ¿Ok? Entonces, perfectamente no hace falta ninguna validación adicional, ni mucho menos. Y si a mí me impugnaran mi prueba porque yo supuestamente utilicé file checksum, yo les voy a presentar como contraprueba para garantizar lo que estoy diciendo, otro tipo de aplicaciones, y el resultado del código hash siempre va a ser el mismo, aplicado, por supuesto, al documento de que se trate. Entonces, partan de esa base. En la segunda pregunta, ¿cuál era, Juan? ¿Qué es lo que hizo Juan Centeno? La segunda pregunta va relacionada, vamos a buscar un segundo acá. Ya, sé que bueno, fue muy arriba. Sin embargo, él nos comentaba sobre, bueno, quiero hacer aquí mientras buscamos un paréntesis también lo orgulloso o la orgullosa que se siente la doctora Ibarquis Torres. Ciertamente nos comenta, ciertamente doctora, el conocimiento de entender y saber todo lo relacionado para lograr la validez de la evidencia digital nos lleva a seguir aprendiendo y poder dar la batalla para hacer valer lo planteado en este mundo digital regulado y aún no regulado. De verdad que agradecemos enormemente, igual que la doctora Lisbeth y al doctor José Luis, por sus testimonios. También queremos acá de la doctora Lisbeth Pero Algueira, que nos dice, bueno, da un saludo a la doctora Belisa, dice buenas noches, saludos, me encanta ver y escuchar a mi colega y amiga virtual, recordando que nos conocimos en pandemia buscando información. La doctora Ligia fue, la doctora Ligia fue María José Semilla, gracias doctora. Y nos preguntaba el doctor Centeno. Ya me acordé, la pregunta de Centeno era lo de la La contraexperticia. tengo aquí, dice, si en el proceso penal la evidencia la tiene la fiscalía, y es la que está autorizando la experticia. Como abogado del imputado, ¿qué debo pedir? ¿Una contraexperticia o una experticia en específico? Es la pregunta. Fíjese, como esa experticia normalmente que promueve la fiscalía con seguridad, es una experticia completamente fallida, es decir, poco fiable, poco confiable. Por decirle un solo ejemplo nada más, es obligatorio para un perito informático anexar a su experticia el dispositivo electrónico en el cual conste la fuente clonada original. ¿Ustedes han visto alguna vez eso? No, ¿verdad? Y hoy es obligatorio por el protocolo, por el nuevo protocolo. Experticia que no tenga su dispositivo electrónico donde se haya clonado la información original, una experticia que hay que impugnarla y esa experticia no tiene valor. Pero mi recomendación, como lamentablemente los jueces de control no controlan lo que tendrían que controlar. Entonces, yo por cierto una vez escribí, en el año 2002, ojo, escribí un artículo que se llamaba El descontrol de los jueces de control, hace 21 años. Pero bueno, eso ya llegó a términos siderales. Y después, por cierto, pues un abogado, doctor, le falta escribir la segunda parte del artículo. Y yo, ¿cuál será? Ponga ahí, doctor, la falta de juicio de los jueces de juicio. Y lamentablemente estamos en una realidad así. Pero bueno, el punto es, lo digo de manera de anécdota. Entonces, siempre acostúmbrense a promover su contraexperticia. Siempre. El artículo 225 del Código Procesal Penal lo permite. Promuévanla. Siempre promuévanla. Ataquen, impugnen y presenten una contraexperticia. ¿Sobre qué puntos? Usted tiene que instruirse sobre los puntos. Hay 15 lineamientos específicos que nos da el protocolo
en materia de tal, y usted esos 15 lineamientos los tiene que aprender, se los tiene que ver, los tiene que estudiar, y sobre esos 15 lineamientos usted manda su experticia. Entonces, y de eso se trata, de capacitarse en esas cosas, sobre todo en materia de pericia informática, muy importante. Excelente. Bueno, también un comentario que hay quien certifica que efectivamente ir a la notaría y no aceptan la firma, bueno, eso es un temazo, las firmas electrónicas. Bueno, rectifica también por acá, jueces de control se encontró, jueces de juicio sin juicio, lo que bien decía el doctor, pero siempre pues nosotros desde el ejercicio profesional promoviendo de que exista ese tipo, digamos, establecimiento de la verdad, la búsqueda siempre de la verdad. Una pregunta más, ya para cerrar. Dice, ¿dónde puedo obtener ese protocolo en forma digital para estudiarlo? Bueno, en el diplomado se puede conseguir por internet fácilmente y lo que quieran. Yo se lo he enviado a muchísimos que me han escrito a mi correo electrónico o por Instagram y ahí se consigue. Pero usted pone en internet protocolo para el fortalecimiento compendio de protocolo para el fortalecimiento de la investigación penal en Venezuela, lo puedo conseguir muy sencillito por internet. Sí. Bueno, chévere. Excelente presentación del doctor Tamayo, nos lo felicitan por acá como muchos, nos dicen también si esta clase quedará grabada, sí quedará grabada y estará colgado también en la cuenta o en el canal de YouTube. Nos dicen los tribunales de protección, no aceptan nada en digital, solo la audiencia telemática. Bueno, parte también del proceso, también del desconocimiento, lo que hablamos de desfase que existe. Siempre habrá oportunidad de buscar, de establecer, de promover el derecho digital, por lo cual nosotros desde este diplomado, desde este espacio y desde muchos espacios más que vamos a estar compartiendo el escritorio jurídico Tamayo, la Academia Corpo Juris. Por eso los invitamos a estar siempre atentos a las redes sociales del doctor Tamayo, del bufete, de las redes sociales de la doctora Belisa, las redes sociales de la Academia Corpo Juris, y agradecer una vez más esta presencia de verdad, digamos que masiva, porque siempre se mantuvo en orden de 100. Tenemos que resaltar, por ahí nos decían, mira, hay gente esperando. Bueno, estos son eventos, digamos, exclusivos, por lo cual está habilitado para solamente 100 personas. Tomaremos nuestras provisiones para más adelante para que este tipo de eventos pueda ser disfrutado por todos los que quieran realmente tengan la inquietud de seguir formándose, de seguir promoviendo lo que es realmente la transformación de nuestra profesión y no quedarse en un estado estático o simplemente de negación. La transformación digital de la sociedad no es a futuro, ya lo es una realidad y nuestra profesión no va a ser la excepción. Siempre digo eso, la transformación digital de la sociedad no es a futuro, es una realidad y nuestra profesión de abogado no es la excepción. Por lo tanto, este tipo de eventos como el diplomado son oportunidades para estar siempre actualizados. Y eso yo creo que lo hemos escuchado desde el primer día de clase y lo hemos escuchado hasta como una especie de frase popular, una sentencia de la sabia popular, que es el abogado que no está actualizado no es un buen abogado. Así que los invitamos a estar siempre conectados por acá y agradecemos profundamente que hayan participado. Muy buenas noches. Se despide el doctor José Luis Tamayo. Buenas noches para todos, verá que le agradezco muchísimo su atención, haberse mantenido en esta audiencia y de verdad si quiere más información sobre el diplomado y todo lo que el mismo significa, pueden comunicarse con el escritorio, con Corpo Juris, por nuestras redes sociales, ahí van a conseguir toda la información que necesiten y de verdad no pierdan la oportunidad, decídense. Hasta luego, buenas noches, muchísimas gracias. Nos despedimos, doctora Belisa. Muchísimas gracias, feliz noche, gracias a todos por estar aquí y bueno, juntos seguimos innovando el derecho. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en clase, como dice nuestra frase
de la academia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.